capítulo 4, 18 a 19, para aprovechar el tiempo. Y dice así la palabra del Señor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hacemos una oración y sin más preámbulo entramos al mensaje en esta tarde. Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, y esta tarde te pedimos, te rogamos que tu Espíritu Santo venga y nos guíe a toda verdad, y que tu nombre santo y bendito sea altamente glorificado por sobre todas las cosas. Bendice, Señor, a cada persona que nos escucha, bendice a sus familias también, derrama tu gracia, tu favor, tu misericordia, derrama tu presencia, Señor, tu vida, tu salud, tu sanidad divina para los que la necesitan. Y por favor, Señor, ábrenos los ojos para ver y los oídos para oír tu santa y bendita palabra. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos esta tarde en tu nombre para alabarte, bendecirte y glorificarte por sobre todas las cosas. Bendice a mis hermanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta tarde tiene que ver con Israel en Egipto, parte 3, y esta tarde lo he titulado yo Bienvenidos a la Libertad. Fíjese bien, amado hermano, que el Evangelio de Lucas registra unas palabras magistrales dichas a través del Señor Jesucristo, haciendo referencia al profeta Isaías, cuando él llega a la ciudad de Nazaret en el día sábado, que era el día que se celebraba el culto en la sinagoga, y entonces él se manifiesta ante toda la gente que estaba ahí con claridad y les da la razón primordial de su presencia en este mundo. En este pasaje, en la vida del Señor Jesús, se convierte en un poderoso fundamento de esperanza para nuestras vidas, porque este contenido de este pasaje, de estas palabras, es un caudal de promesas, porque estas promesas manifiestan a qué vino el Señor Jesús en la tierra, o a la tierra en este tiempo que Él se presentó ahí. Por lo menos veo 4 cosas. Número 1, dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, pregonar libertad a los cautivos. Y número 4, poner en libertad a los oprimidos. Entonces estas 4 cosas las vamos a estar desarrollando en las siguientes semanas, pero esto manifiesta que cualquier persona pobre, cualquier persona quebrantada en sus emociones, cualquier persona que tenga problemas, quiero comentarle, mi amado hermano, cualquier persona que esté cautiva por diferentes circunstancias o incluso por demonios, tiene la esperanza de alcanzar su libertad en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, surge una primera pregunta: ¿o qué necesito o cuáles son los requisitos para que yo pueda ser liberado de la cárcel, de la opresión, de la cautividad, de la tristeza, del dolor, etcétera? Entonces, lo primero que le quiero decir, y haciendo referencia al pueblo de Dios en Egipto, ¿sí?, es lo siguiente: para que un ser humano pueda ser liberado de las tinieblas y la esclavitud en la que se encuentra, lo primero que tiene que hacer este ser humano es que debe estar dispuesto a recibir ayuda. Yo les decía el viernes pasado que muchas veces nos aislamos, nos maniatamos por la vergüenza de los pecados que hacemos o de los pecados que hacen contra nosotros, pero independientemente de lo que hagamos o de lo que nos hagan, nosotros, una vez que estamos heridos por el pecado, heridos por Satanás, por el diablo, para que nosotros podamos ser sanos, podamos ser libres, necesitamos estar dispuestos a recibir ayuda. Algo que quiero que usted entienda en esta tarde es que a Dios, al Señor,
no le agrada vernos en la condición en que nosotros nos encontramos. Y a causa de la caída del hombre y a causa del pecado que hay en el mundo, tenemos una condición la cual a Dios no le agrada que nosotros vivamos así, porque al vivir así nosotros sufrimos. Y quiero decirles que Él quiere salvarnos de este estado, pero Dios no nos obliga a ello. O sea, Dios no nos puede forzar. Si nosotros tenemos problemas, si nosotros hemos cometido pecados, tenemos que venir al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro de parte del Señor. Entonces, algo que llamó mi atención en este tema de esta tarde, y hoy se lo voy a aplicar de otra forma, es que en el transcurso del viaje de Israel encontramos en las semanas pasadas ejemplos diferentes y sombras para amonestarnos a nosotros, pero quiero decirles que hay dos cosas que a mí llamaron mi atención por la que el mensaje de esta tarde significa o se llama Bienvenidos a la Libertad. Lo que le quiero decir es que la forma que Dios usa para hacernos reaccionar de nuestra lamentable situación espiritual y que podamos ser rescatados de ella, yo de alguna forma observé que son dos formas básicas. Número uno, entender lo que es la esclavitud y salir de ella. Y número dos, entender lo que son las plagas y cómo es que las plagas que Dios utilizó fueron portentos para liberar a su pueblo y para tener o rescatar a la novia. Ahora, fíjese bien, luego de la muerte de José, dice la Biblia que los hijos de Israel vivían en Egipto y las cosas marchaban bastante bien para ellos. A ellos, al pueblo de Dios, en ese tiempo no les desagradaba vivir en Egipto, aunque no era lo que Dios tenía preparado para ellos. Ellos vivían en Egipto y aunque había comida, aunque habían preservado la vida, aunque tenían trabajo, etcétera, no era lo que Dios había preparado para ellos. Entonces ellos tenían que salir de ahí y el Señor entonces tenía que prepararles su corazón, su mente, su alma, su espíritu, sus emociones, para que ellos estuvieran dispuestos a salir de Egipto. En Éxodo 1, versículo 8 y 11, dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, y dice algo muy interesante, que no conocía a José. Significa que no era como el faraón anterior, que había puesto a José sobre su casa, como señor de la tierra, por sobre todas las cosas, y era, voy a decirlo así, un gobierno nuevo, que no conocía el legado, la obra, la importancia de José. Cuando leemos el versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos, fíjese lo que pasó, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. O sea, los empezaron a molestar cobrándoles dinero, impuesto. Y luego dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Entonces fue un tiempo donde, aparte de cobrarles un impuesto por vivir allá, los empezaron a meter en un sistema de trabajo pesado, donde ellos empezaron a ser agobiados. Ahora, los hijos de Israel llegaron a estar en una esclavitud molesta y desagradable, de la misma forma que una persona antes de llegar al Señor Jesucristo se encuentra a través de la esclavitud del pecado. A menudo, antes de que alguien llegue a los pies del Señor Jesús, su vida empieza a desplomarse y esas situaciones difíciles, adversas, hacen que reconozca la gente una necesidad de un Salvador. En medio de esta esclavitud, amados hermanos, los hijos de Israel comían bastante bien. El relato bíblico dice en Éxodo 1:7, esto, que ellos fructificaron, fíjese, se multiplicaron, fueron aumentados, fueron fortalecidos en extremo durante su permanencia en Egipto. Dicho de otra forma, en el tiempo que ellos eran esclavos, tenían dinero,
tenían mucha comida, empezaron a irles bien, empezaron a ser, voy a decirlo así, bendecidos de alguna forma. Y aunque ellos no eran egipcios, ellos estaban siendo bendecidos a través del sistema del mundo en Egipto. Ahora, quiero decirle, amado hermano, que esa es la forma en cómo opera Satanás. Él mantiene esclavas a las personas, pero les permite placeres y les permite pecados. Y permite que la gente tenga placeres y pecados para engañarlos, para tenerlos desapercibidos y para que en medio de esos pecados que de pronto les hace sentir muy mal y de pronto lloran un rato, se sienten mal, se vuelven a Dios, el otro rato se les olvida, se les hace ya un estilo de vida. Bueno, esos pecados y esos placeres a la larga hacen que se haga soportable esa clase de vida. Se sustituyen placeres legítimos por placeres ilegítimos. No obstante, amados hermanos, gracias a Dios, perdón, esa esclavitud se va haciendo cada vez más y más pesada, de manera que lo que les causaba placer llega a convertirse en una muerte para ellos. Y ese es uno de los mensajes, amados hermanos, que recibimos de las plagas de Egipto. Por ejemplo, fíjese bien, y esto es muy importante, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto no fueron únicamente desastres naturales como se atribuye actualmente a los diferentes o distintos fenómenos naturales que ocurren sobre la tierra. Generalmente, amados hermanos, en el Antiguo Testamento se refiere a las plagas como señales y prodigios. Me gustaría que usted lea Deuteronomio 4:34 y mira qué impresionante es este versículo. Dice: ¿o ha intentado jamás un Dios venir a escogerse a una nación de entre otras mediante prodigios y señales? Dice, con milagros y con batallas, con mano fuerte y brazo extendido, y con grandes portentos, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios delante de tus ojos en Egipto. Ve qué cosa tan impresionante. Mientras los científicos o los escépticos pueden decir que las plagas fueron fenómenos naturales, escucha esto es muy importante. La Biblia dice, amados hermanos, que fueron señales, que fueron prodigios, que fueron portentos, que fueron milagros, porque el brazo de Jehová se extendió para sacar de la esclavitud a su pueblo que estaba en Egipto. En el capítulo 6, versículo 22 de Deuteronomio, dice también algo muy impresionante sobre esto. Dice: Jehová tu Dios irá expulsando a esos pueblos poco a poco, no podrás acabar con ellos enseguida. Dice, no será que las fieras del campo lleguen a ser demasiado numerosas. Estoy leyendo mal, leí el 7 y es el 6:22, perdón. Dice, y ante nuestros propios ojos Jehová dio señales y portentos grandes, funestos en Egipto contra Faraón, dice, y contra toda su casa. Lo que significa, amados hermanos, que Dios no utilizó, como pensamos nosotros, fenómenos naturales, sino que esos fenómenos ocurrieron porque eran milagros, eran señales, indicaciones de que Dios estaba metiendo su mano para sacar de la esclavitud a su pueblo. En el Salmo 78:4 dice así: no los encubriremos a sus hijos, relataremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y de su poder y de las maravillas que hizo. Y se está refiriendo a lo que él hizo para sacar al pueblo de Egipto. Pareciera que para nosotros el único portento es que se abre el mar y pasa el pueblo, pero la realidad es que las 10 plagas fueron señales y prodigios de parte de Dios. En el Salmo 105, versículo 27, dice la palabra del Señor: por medio de ellos manifestó las palabras de sus señales
y sus maravillas en la tierra de Cam. Entonces, dicho de otra forma, amados hermanos, cada plaga fue una señal, fue un prodigio, fue un portento, fue una guerra para derribar a la potestad de Egipto a la que se adoraba. Bendito el nombre del Señor. Entonces quiero decirles que siempre que se incluyen los fenómenos naturales como hechos históricos, inspiran temor, misterio y asombro. Y siempre estos fenómenos o estas señales que sucedieron en Egipto están relacionados, amados hermanos, estrechamente con la palabra de Dios. Y vea esto, y tienen un propósito. El propósito es enseñarnos algo. Estos prodigios, estas señales, estos milagros nunca vienen simplemente para asustar o asombrar a la gente. A mí me da vergüenza lo que veo ahora que hacen en las iglesias, son ridiculeces. Vi un video donde un tipo dice: tengo tanta unción que yo voy a meter una pelota de fútbol y vengan aquí, y quien me la pueda quitar quiere decir que puede resistir la presencia de Dios, pero todo el que se quiera acercar no va a poder porque yo tengo la unción del Espíritu Santo. Y es una iglesia en África, en Sudáfrica, y empieza el negrito con su balón ahí en la parte de adelante del templo, y se empiezan a venir las personas a quererle quitar el balón, y les empieza a dar una chiripiorca, y se empiezan a caer, y se empiezan a revolcar, y nunca pueden llegar a él, porque la presencia de Dios está en él. Escuche esto, amados hermanos, siempre que Dios hace una manifestación, la hace con un plan, con un propósito, con algo que nos va a enseñar para que nosotros nos demos cuenta de su amor, de su poder, de su grandeza, y acabamos después alabando y glorificando su nombre. Entonces, estas plagas, amados hermanos, tenían la misión de convencer, fíjese bien, al faraón de que dejara salir a Israel de la esclavitud. Y también tenía la misión de convencer a Israel de que su liberación no vino por el poder de ellos, sino por medio de la mano poderosa del Señor Jehová de los ejércitos. Me acuerdo que un hombre pecó y le dije: es que te tienes que arrepentir, necesitas que alguien ore por ti, que te liberen de ese pecado y de esa atadura. Dijo: cuando yo era un impío, Dios me salvó y me liberó, que lo vuelva a hacer así. Sí, en aquel tiempo lo hizo así porque no había nadie a tu alrededor que hiciera algo por ti, pero hoy tú eres viejo, has caído de la gracia de Dios, y tú necesitas ayuda de alguien, y que tú tengas que entender que no te puedes liberar por tu propia mano, necesitas de la mano de Dios, y generalmente Dios va a tener que utilizar a alguna persona que te ayuda. Ahora, algo también que quiero decirle entonces, que las plagas eran milagros de Dios, eran hechos divinos, maravillosos. Algo que quiero también que usted entienda y que piense en esta tarde es que los hebreos no pensaban como los griegos, que la naturaleza era un orden controlado por las leyes naturales y que era la naturaleza la que ocasionó eso. No, amados hermanos, para el pueblo de Israel era un milagro. Y un milagro para el pueblo de Israel era romper el orden normal de la vida en una forma extraordinaria. Ni aún tenían en su vocabulario los hebreos en ese tiempo la palabra que se significa naturaleza. Ellos veían la mano de Dios en todas las cosas. En aquellos días, amados hermanos, ellos consideraban que nada era a través de leyes naturales. Ellos entendían que todo era a través de la mano del Señor. Por ejemplo, cuando ellos veían cada mañana el sol y en la noche la luna, para ellos eran unas señales. Usted lo ve en Génesis 1, 14 y 15. Y esas señales para ellos eran unos milagros de Dios. O sea, cada día y cada noche eran señales, eran prodigios, eran milagros del poder y de la bondad de Dios. Por eso a veces nosotros ni siquiera oramos, porque pensemos: ya anocheció, ya salió el sol, qué calor, cuánto frío, y nos empezamos a quejar sin darnos cuenta, amados hermanos. Escuchen esto, que cada una de esas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor
generalmente son señales y prodigios del Señor. Entonces, cuando estas señales y prodigios vengan sobre nuestra vida, nosotros tenemos que preguntarle a Dios cuál es el propósito de estas cosas que nos están pagando. Entonces, estas plagas fueron enviadas en un orden específico y divino para juzgar a esta nación y a sus dioses. En Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y dice muy interesante, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice yo Jehová. Entonces, amados hermanos, las plagas son también una revelación del juicio de Dios y de cómo Dios trata con el impío o con cualquier persona que endurece su corazón. Y quiero decirle que cuando hablo de personas que endurecen su corazón, esto incluye también a los cristianos que, conociendo la palabra de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios, ¿sí?, se alejan de Él y están agarrados con delitos y con pecados. Entonces, amados hermanos, ¿cuál era el propósito de estas plagas? El propósito del Señor para estas plagas era librar al pueblo de su esclavitud. Escucha esto, ahorita que te las diga y que te las muestre. Si tú tienes o has caído en alguna plaga, ¿sabes qué es lo que Dios está haciendo? Está tratando de librarte de tu esclavitud, está tratando de librarte del agarre de Satanás sobre tu vida, y a veces Dios manda este tipo de cosas para librar a la gente de esa esclavitud. Amados hermanos, quiero decirle, aunque sobre una vida en particular no necesariamente se cumplen todas las 10 plagas, o no se dan en el orden de lo que tenemos ahí en la Biblia, sí hay una progresión de estos juicios sobre lo que sería el ser humano. Entonces, mire, no le voy a decir las plagas ni se las voy a leer, pero se las voy a mencionar y se las voy a aplicar como si fueran de manera personal. Fíjese bien, la primera plaga es la plaga de sangre. Cuando Moisés golpea las aguas del río Nilo, estas se convierten en sangre, con lo que los seres vivientes del río murieron y las aguas gedieron o apestaron, eso dice la Biblia. Muy bien, ¿cómo lo aplico a la vida de un ser humano? Lo que inicialmente es vida para una persona, para Egipto su vida dependía del agua del Nilo. El Nilo era un dios para ellos, no era una creación de Dios, era un dios. Entonces lo que hace Dios es golpearles a su dios, ¿sí?, para que a través de golpear el agua se empiezan a morir los peces, empieza a faltar el pescado, empieza a faltar la provisión, y eso que para ellos era su vida se convierte en muerte. ¿Cómo opera en nosotros, amados hermanos? Por ejemplo, hay cosas que para el ser humano son una bendición. Por ejemplo, los que toman alcohol, los que se drogan, los que tienen sexo, los que se masturban, ¿sí? Eso para ellos es vida. Tienen una fiesta, tienen una orgía, tienen una glotonería, amados hermanos, y eso es la pura vida. Pero quiero decirles, hay un dicho que dicen por ahí, el gozo se va al pozo cuando de pronto eso que es lo más placentero, lo más gozoso, se convierte en tristeza, se convierte en amargura, se convierte en pena. Entonces, muy generalmente todas esas personas que empiezan con una copa y después con una borrachera, con un cigarro y después con un toque de marihuana y después con un pase y después con una inyección y etcétera, 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 acaban amarradas, caen en inmoralidad, y eso que era la vida para ella se convierte en muerte. Si la persona no se vuelve al Señor, entonces viene la otra plaga. ¿Cuál es la siguiente plaga? Las ranas. Dice la Biblia que las ranas hablan en la escritura de espíritus inmundos en Apocalipsis 16:13. Cuando una persona no se vuelve al Señor, la condición de tomarte una copa, de hacer ciertos pecados, etcétera, en lugar de que se vuelva un resbalo, un error al blanco, un pecado, se vuelve una debilidad. Y después la persona se ve afectada
por las mentiras de espíritus inmundos. En esta plaga es importante mencionar un detalle muy interesante. Las ranas empezaron a saltar por toda la tierra de Egipto. Faraón le pidió a Moisés que orara por ellas. Salían plagas en la cocina, en los sartenes, por todos lados, en la cama, debajo de la cama. Y entonces le dice Faraón a Moisés: Moisés, ora por favor por mí. Y entonces Moisés llega y le dice: está bien. Y esto es lo que a mí me impactó. Moisés le dice: ¿cuándo quieres que ore por ti para que las ranas sean quitadas? Faraón le dice algo sorprendente. En lugar de que le diga: ahorita quiero ser libre, ahorita quiero estar bien, Faraón dice algo tremendo. Dice: mañana. No sé si puede imaginar el escenario, ¿no? O sea, una cosa asquerosísima por todos lados: comedor, dormitorios, baños, cocina, por todos lados. Y Faraón estaba dispuesto a pasar una noche más con las ranas. Amados hermanos, así es de vil la condición del hombre, que a veces está dispuesto a tener por unas horas más el compañerismo de espíritus inmundos. Que seamos, amados hermanos, aquellas personas que entendemos que si hemos pecado, Dios nos puede perdonar, pero necesitamos que nos limpie a través de su sangre, que nos purifique a través de su palabra y que seamos restaurados a la presencia del Señor para que su vida santa esté sobre nosotros. Amados hermanos, la siguiente plaga es la de piojos. Fíjese bien, los piojos chupan la sangre, chupan la vida de las personas. ¿Qué significa? Que cuando una persona, aquello que le produce aparentemente vida y placer, empieza a caer en el juicio de Dios, lo siguiente es que viene un espíritu inmundo. Los piojos hablan también de la influencia de estos espíritus. ¿Qué hacen estos espíritus? Amados hermanos, estos espíritus empiezan a traer una influencia negativa a la vida de la persona, empiezan a consumir la vida de las personas. Amados hermanos, para los pueblos del Medio Oriente y del Lejano Oriente, cuando les llegaba una plaga de piojos, era un sinónimo de un castigo terrible de parte de los dioses que les generaba amargura, y era algo tan tremendo porque eran tan pequeños, tan invisibles, pero eran tan feroces esos insectos que se convertían en un azote, que se les metían en la cabeza, que les empezaban a carcomer. Y quiero decirle algo que me llamó a mí la atención, que dice la Biblia que las otras plagas las quisieron imitar los magos de Egipto, pero cuando vieron la plaga de piojos, imagínese usted qué tan terrible sea, cómo sería la picazón, cómo sería la comezón, cómo sería lo que les estaba fastidiando esta situación, que dijeron los magos: este es el dedo de Dios. Y más concretamente ellos dijeron: este es el dedo de los dioses, porque ellos no tenían la idea de un solo Dios. Amados hermanos, hasta ellos se dieron cuenta que esto no era un fenómeno natural, sino que era un trato de Dios sobre ellos. Me acuerdo que hace muchos años tuve que ir a orar por una mujer que había estado en la iglesia y que Dios había hecho una obra muy grande con esta persona, y de pronto se empezó a alejar y empezó a hacer cosas indebidas y empezó a drogarse y empezó a meterse con hombres y todo eso. Y me acuerdo que esa vez fui y tenía mucho tiempo de no ir a la iglesia. Entonces fui a su casa, y cuando yo entré a su casa, yo no sabía que ella andaba drogándose y prostituyéndose y esas cosas, ¿no? Y me acuerdo de que cuando entré a su casa, ella tenía unas ronchas horribles en su cuerpo, en sus brazos, en su estómago. No me acuerdo si fue mi esposa conmigo, pero lo que sí me acuerdo es que a la hora de empezar a orar por ella, cuando la vi, yo me di cuenta que no era algo normal, y le dije: ¿sabes qué? Tú estás haciendo cosas malas, te estás portando mal. Le dije: esto es un juicio de Dios. Y amados hermanos, cuando le dije eso, empezó a llorar. Entonces, a la hora que empecé a orar por ella, el Señor a mí me indicó que se andaba metiendo con diferentes hombres, que se andaba metiendo cosas en el cuerpo, etcétera. Y le dije: ¿sabes qué? Te tienes que arrepentir de estos pecados. Se los empecé a nombrar. Y después de que terminamos la oración, ella empezó a pedirle perdón a Dios, se arrepintió. Hermanos, en automático su cuerpo fue limpiado de esas ronchas que ya se habían convertido llagas en algún lugar que le estaban supurando. Amados hermanos,
a veces nosotros pensamos, es que es una infección de esto, del otro, de aquello. Amados hermanos, las plagas fueron milagros, fueron señales para que el pueblo entendiera, para que Faraón entendiera. Y yo le ruego a Dios que ojalá y usted no esté metido bajo esta situación en su vida personal. La número 4 era la plaga de las moscas. El segundo de Reyes 1 y 2 se le llama a Belcebú, el señor de las moscas. Las moscas también representan espíritus inmundos que llevan o que transmiten enfermedades. Con esta influencia, la inmundicia de las personas se manifiesta abiertamente y otras personas se dan cuenta de su situación. Estas moscas no eran moscas normales como las que hay hoy en nuestras casas a veces. Eran moscas como el tábano, la mosca perruna, la cucaracha, el escarabajo. Y todos este tipo de moscas los menciono porque las diferentes versiones hablan de ellas y porque los diferentes comentaristas hablan de estas moscas. Y eran insectos destructores que traían mordeduras no solamente a las personas, sino a los animales, que destruían la ropa, los libros, las plantas, todas las cosas que estaban a su alrededor. Entonces empezaba a venir una maldición sobre la economía, sobre la casa, sobre todo lo que ellos tenían. Ahora, después de esto viene la plaga número 5, que es sobre el ganado, ¿no? Y esto tiene que ver con la pérdida de los bienes materiales. Y cuando ya empezamos nosotros a caer en un lazo del diablo, empiezan a venir los apuros financieros hasta que llegamos a la quiebra. Y yo quiero que ustedes entiendan, los egipcios adoraban animales como el buey, la vaca y el becerro. Y en todo el país habían templos y habían altares y que les ofrecían honores divinos y les tributaban ofrendas a estos dioses, amados hermanos, porque sus dioses eran estas posesiones, estas riquezas. Y sabe una cosa, que entonces el Señor empieza a matarlos y empieza a venir una pestilencia sobre todas estas cosas que pensaban que les podía salvar su vida o salvar su alma. Después viene una plaga que es la plaga de las úlceras, y en esta plaga el cuerpo se ve afectado muchas veces con úlceras literales a causa de las preocupaciones, inseguridades y por la falta de paz. ¿Cuánta gente le empieza a ponerse enronchada o le da prurito, o le da una comezón impresionante porque está muy presionada? Y hoy se dice o se usa la palabra, está muy estresada. Amados hermanos, esta plaga atacó a los egipcios de tal forma que las úlceras les empezaron a salir por todos lados del cuerpo y les empezó a salir por la carne. Pero también, amados hermanos, este tipo de úlceras tiene que ver con hemorroides que salen, ¿sí? Y algo que a mí me llamó la atención es que Dios agarra a través de Moisés, y Moisés toma tierra del horno donde los judíos hacían el ladrillo y lo avienta al aire, y cuando el aire expande ese polvo, les cae a los cuerpos, entonces ellos empiezan a infectarse de ese tipo de úlceras. La siguiente cosa que sucede ahí, amados hermanos, es que es una plaga de granizo. Imagínense granizo en Egipto, cuando ahí no hay montañas, cuando ahí no hay altura, empieza a caer un granizo, se lo voy a decir así, sobrenatural, ¿sí? Y quiero decirles, a veces, si no hay un volver al Señor, Dios hace cosas sobrenaturales, ¿sí? Para que nosotros reaccionemos, nos demos cuenta que estamos bajo un juicio, que estamos metidos en un desastre, que todo está mal y que nos tenemos que volver al Señor para que las cosas se acomoden y ya no pase este tipo de fenómenos sobrenaturales. Yo no sé si usted ha pensado, porque usted dice granizo, pero pienso que cayeron truenos, que cayeron relámpagos, que primero vino una tormenta, que sintieron el rigor ahí y después empezó a caerles el granizo. La octava plaga es la plaga de la langosta. Amados hermanos, las langostas se comieron la hierba y todo lo verde que había en Egipto, y quiero decirle que en este espíritu, en este punto de la vida, estos espíritus pueden actuar de tal forma que la comida, que fue lo que dañaron estas langostas, la comida para un hijo de Dios no es lo que te comes en la mesa, sino es la palabra de Dios. Y muchas veces
estás bajo un yugo, bajo una oscuridad que ya no puedes leer la Biblia porque estás cegado tu entendimiento, porque no te puedes concentrar, o a lo mejor la lees y no la entiendes, ¿sí? Porque estás bajo la influencia de un demonio y empiezas a perder el sentido y la razón de las cosas. Amados hermanos, es muy importante que nosotros no seamos orgullosos y digamos, yo nunca puedo ser engañados, porque quiero decirle que si nosotros pecamos y nos apartamos de Dios y no nos volvemos a Dios y seguimos cometiendo pecados bajo la mesa o escondidas o donde nadie nos ve, yo quiero decirles, amados hermanos, que va a llegar un momento en que nuestro entendimiento va a ser cegado y no vamos a poder darnos cuenta de la obra que Dios quiere hacer en nosotros, porque la palabra de Dios no se va a permanecer en nosotros. La novena plaga es la plaga de tinieblas. En vez de la luz de la verdad, amados hermanos, caen tinieblas sobre la vida. Cuando hay tinieblas sobre la vida de alguien, no sabes dónde está la luz, no sabes quién tiene la luz, no sabes para dónde ir, no sabes cómo ir, no sabes cómo actuar, porque en ese momento, desgraciadamente, la presencia del Señor se ha apartado de ti. Y lo último que pasó con estas plagas es que vino la muerte. Si una persona cristiana no se vuelve al Señor y Dios manda señales y manda prodigios, amados hermanos, este es el fin que le espera a la persona. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero mientras los israelitas estaban observando la fiesta recién instituida por Dios de la Pascua, ¿sí? La calamidad llegó sobre Egipto. Mientras ellos estaban en una fiesta, llega la calamidad. Yo no sé si ustedes pudieran entender o si yo les pudiera describir la confusión y el terror que había en el pueblo, y también los judíos escuchaban los gritos desesperados, ¿no? Y veían que todo estaba oscuro, pero oían gritos, gemidos de moribundos, ¿sí? Y habían gritos de lamento por lo que la gente que se había muerto. Y quiero decirle que la esperanza de cada familia de Egipto se había terminado. Y aunque el juicio fue terrible sobre Egipto, quiero decirle que lo único que Dios hizo fue aplicar la justicia, porque durante los últimos 80 años los egipcios habían estado matando a los primogénitos de Israel. Quiero decirles, amados hermanos, Dios les hizo sentir el rigor de la justicia y les hizo entrar a probar y a saborear lo que ellos habían hecho con el pueblo de Israel. Entonces, esta noche empiezo a terminar mi mensaje con el siguiente pensamiento. ¿Qué necesito para ser liberado? Número 1, entender si estoy esclavo de algo. Entonces, discernir de qué estoy esclavo y pedirle al Señor que me ayude. Número 2, si ya estoy en el otro nivel, donde ya Dios me ha mandado señales para que yo reaccione, entonces vale más, ¿sí?, que me arrepienta, que pida perdón, que pida ayuda para que mi vida sea liberada de ese tipo de azotes, porque el pecado que cometemos le abre la puerta a Satanás para que Satanás nos azote y nos dé con todo. Ahora, ¿Dios lo permite? Claro que sí, Dios lo permite. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a terminar el mensaje esta noche? ¿Nos vamos a quedar aprisionados, esclavizados, en tinieblas? ¿Vamos a morir? ¿No se nos van a quitar las enfermedades? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Colosenses 1, 13 y 14. Fíjese bien. El cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Amados hermanos, este texto indica varias cosas, pero lo primero que le quiero decir es que cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, el sacrificio en la cruz del Calvario es aplicable a nuestra vida. Entonces, cuando pasamos a ser propiedad del Señor Jesús, como dice el texto, hemos sido comprados por su sangre,
escucha esto, el valor de tu vida no es dinero, no es oro, no es plata, no es profesión, no es tu reputación, no es la familia de donde vienes. El valor de tu vida, escucha esto, es el valor de la sangre del Cordero. Y entonces tú eres propiedad del Señor Jesucristo y tú tienes beneficios extraordinarios a tu favor. ¿Cuál es el primer beneficio? Encuentro 3 beneficios en este texto. Número 1, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estas palabras implican un acto de rescate en una situación muy conflictiva. Esta situación de conflicto se da al estar bajo el poder de las tinieblas. Cuando hablamos del poder o la potestad, estamos hablando de la autoridad, y ese poder o esa autoridad o esa potestad es la tiranía que ejercen las tinieblas a través del amo de las tinieblas, que es Satanás. Entonces, el poder de Satanás viene sobre la vida del ser humano si éste no está en Cristo. Y si un cristiano está en Cristo y se pone bajo ese señorío, entonces yo quiero decirte, el Señor te quiere liberar de la potestad de las tinieblas. Él quiere que se abran tus ojos, que se quite la ceguera, que se salga el odio, que se salga la miseria, que se salga la tristeza, la vergüenza, el dolor, etcétera. Él quiere que estés libre. Entonces, Satanás no tiene un reino, aunque más adelante voy a hablar del reino de Satanás como si fuera un reino. Yo creo que él tiene un dominio, tiene una área de influencia sobre la gente que le da poder a través del pecado. Entonces, miren lo que dice en Efesios 2 del 1 al 3. Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y habla de los delitos y pecados y dice lo siguiente: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, somos hijos de Dios, pero si desobedecemos nos metemos bajo el dominio de las tinieblas. Dice, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vea el poder de las tinieblas, te da placeres, te da pecados, te da adicción, te da esclavitud. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, en Cristo, yo soy liberado de la potestad de las tinieblas. La Biblia dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, huestes espirituales de maldad, que tienen un dominio en las regiones celestes. Amados hermanos, yo quiero decirles en esta tarde, nosotros tenemos que entender que este texto es un grito de victoria. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, aleluya, al reino de su amado Hijo, y nos ha redimido, nos ha rescatado y ha perdonado nuestros pecados a través de su sangre preciosa. Esa palabra redimido significa que nosotros somos exculpados o exculpadas las mujeres, que somos eximidos, absueltos, indultados, amnistiados, que volvemos a tener amnistía con Dios, que hemos sido condonados, que se nos ha perdonado la deuda. Amados hermanos, cuando nosotros vivimos nuestra vida independiente de la voluntad de Dios, realmente andamos en oscuridad, andamos perdidos, andamos tratando de aferrarnos a cualquier tipo de persona, de creencia o de cosa que nos dé una seguridad emocional o espiritual. Y quiero decirles que entonces esto me lleva a pensar que existen, voy a decirlo así, un reino y un dominio, pero lo voy a manejar como dos reinos: el reino de Dios, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Escuche esto, amados hermanos. El reino de las tinieblas es el reino en que está la mayoría de la gente, amados hermanos, ¿sí? Y ese reino significa estar bajo el dominio de Satanás. Esto implica que estamos condenados a la perdición eterna, al infierno,
a que nuestra vida en esta tierra sea llena de fracasos, pobreza, miseria, enfermedad, muerte y frustración. Escucha esto, que todas estas cosas nos empiecen a rodear porque nosotros nos metemos donde Dios no quiere que estemos. Ahora, yo quiero decirte en esta tarde, las cosas han cambiado porque nuestra vida, si está en Cristo, no está en esta situación, porque el Señor Jesús, si ha tomado tu vida y ha tomado mi vida y nosotros lo hemos aceptado en nuestro corazón, Él nos ha hecho libres de esta potestad de las tinieblas y Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados hermanos, esta palabra nos garantiza que todas las palabras de fracaso, de muerte, de pobreza, de miseria, de enfermedad, de maldiciones sobre nuestra vida han sido quebrantadas por el poder del Señor Jesucristo, porque cuando Jesucristo llega, las tinieblas desaparecen. Bendito el nombre del Señor. En Juan 8:12 dice la Biblia, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Él viene a nuestra vida y este corazón está lleno de tinieblas, de pronto estas tinieblas se disipan porque la luz del Señor entra en nosotros. Entonces, cuando la luz del Señor está en nuestro corazón, debe haber una manifestación de que nuestra vida es cambiada. Ahora esta luz, de aquí en adelante, nosotros tenemos que permitir que brille y que alumbre alrededor de todos los que nos rodean. En Romanos 13:12 dice que la noche está avanzada, que se acerca el día, y dice algo muy impresionante, que desechemos pues las obras de las tinieblas y que vistámonos de las armas de la luz. Romanos tenía un problema tremendo con las cuestiones sexuales, con las orgías, con todas esas cosas, la borrachera, y entonces cuando se les escribe la carta, les está diciendo, desechen las obras de las tinieblas y vístanse de armas de luz, no vuelvan a caer en esos pecados. Mateo 5:14 y 15 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una tabla, de una mesa, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, usted tiene que entender, si tú eres redimido, tú eres trasladado de la potestad de las tinieblas. Sacúdete eso en el nombre de Jesús. Ahora, lo que dice ahí, trasladado al reino de su amado Hijo. Yo pensé que este texto hablaba del reino de Dios, pero antes de hablarle del reino, quiero hablarle de algo muy interesante. La obra del Padre no solamente ha sido sacarnos de un dominio, de un reino, para meternos a otro. La palabra en el griego original dice que nos saca desde adentro. Significa que Él entra aquí y hace una obra para romper las ataduras y ligaduras del pecado y de la muerte. Y entonces Él saca eso que está aquí, y cuando lo saca, Él mora aquí adentro. ¡Ay, qué cosa tan tremenda! A través de la persona del Espíritu Santo. Entonces nos saca desde adentro para trasladarnos hacia adentro. Cuando habla de que somos trasladados, esta palabra también significa que somos transformados y que nuestro carácter tiene que cambiar. Amados hermanos, la vida del cristiano no es solamente abandonar algo, sino es comprometerse a vivir como hijos de Dios y demostrar que hay un cambio en nuestra vida. Tenemos que dar fruto. Amados hermanos, para que usted me entienda, el traslado ha sucedido en el creyente, o el traslado que ha sucedido en tu vida, para que lo entiendas, es de una tiranía, de un reino, hacia un reino diferente. Amados hermanos, la idea que se tiene de la palabra trasladar es que cuando alguien venía y conquistaba un reino, agarraban a las personas, las tomaban cautivas, las amarraban y se las llevaban lejos del gobierno del rey que los conquistaba para poder verlos y poderlos vigilar. ¡Qué cosa tan interesante! Quiero decirles, amados hermanos,
que es probablemente uno de los temas más hablados en el Nuevo Testamento, el reino de Dios. Pero aquí me llama la atención que el versículo 13 dice el reino de su amado Hijo. Y cuando habla del reino de su amado Hijo, no está hablando del reino de Dios, porque si usted estudia con detenimiento la carta de los Colosenses, es una carta cristológica que está hablando de Cristo. Y esto me llevó a pensar en algo muy interesante, que es lo que le quiero decir en esta noche. El reino de su amado Hijo no es el reino de Dios. No es un reino que está allá arriba en el cielo, es un reino que está aquí en la tierra. Escuche esto. En el reino de Dios hay ángeles, hay serafines, hay arcángeles, hay seres vivientes, hay criaturas espirituales. Pero el reino de su Hijo, escuche esto, el reino de su Hijo es un reino donde Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y el reino de su Hijo es uno que está establecido aquí en la tierra. Ahora, el texto en la Reina Valera dice el reino de su amado Hijo. Le voy a decir qué dice el griego. El griego dice el reino del Hijo de su amor. O es el reino en quien ha depositado su amor tan especial. Mucha gente dice, Señor, dame amor para amar a fulano, a sutano. Escucha esto, cuando tú lo aceptaste en tu corazón, Él te dio un amor sin medida, un amor sin condición. Bendito el nombre del Señor. Entonces tú no necesitas amor, eso ya está dentro de ti. Lo que tú necesitas es manifestar ese amor. Bendito el nombre del Señor. Cuando habla del reino de su amado Hijo, amados hermanos, es el reino de un hijo donde reposa su amor. Y es un reino que se contrasta impresionantemente con las tinieblas, porque donde hay tinieblas todo es odio, antipatía, es contención, es disensión, es amargura, es chisme, es crítica, es maledicencia, son malos pensamientos, son malos deseos. Entonces yo quiero decirte algo, amados hermanos, dijo un teólogo, el reino de su amado Hijo es el poder de Dios en acción entre los hombres por medio de una persona y su ministerio. ¿Sabes qué significa? Que si Cristo mora aquí, escucha esto, nosotros tenemos que manifestar su poder, su vida, su gozo, su mansedumbre, su santidad, todo lo que Él es. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Entonces, el Señor Jesús, cuando estuvo en el antiguo tiempo, el reino de Él fue manifestado en esta tierra a través de milagros, a través de prodigios y a través de reprender a los demonios como símbolo de su poder. Y quiero decirte, amados hermanos, que el reino de los cielos se ha acercado y está en nuestro corazón, y nosotros tenemos que empezar a entender que tenemos que actuar en este mundo. Bendito el nombre del Señor. Este reino, amados hermanos, que ha irrumpido en la historia del mundo, este reino de Dios que fue manifestado a nosotros a través del reino de su amado Hijo, demanda que nosotros tengamos un real compromiso. Y ¿sabes qué? Este real compromiso va a traernos conflicto, bendito el nombre del Señor, con los valores y la corriente de este mundo. Escucha cuál va a ser la tarea de la iglesia pospandemia. Esta mañana yo estaba meditando en la clase y me quedé pensando en esto. Cuando Israel cruzó el Jordán, Israel, después de las plagas, después del desierto, después del encierro, después de todo eso, Israel lo primero que hizo fue circuncidarse en Gilgal para dejar el oprobio, hacer un pacto con Dios. Escucha esto. Y después empezó a conquistar la tierra. Amados hermanos, lo que viene para nosotros es un tiempo de conquista. Escucha esto, a lo mejor hay cosas que ya no van a ser iguales, que van a ser diferentes. A lo mejor ya no tendrás el mismo trabajo, pero escucha, si tú confías en el Señor, si tú confías en su amor, en su bondad, en su fidelidad, en su protección, en su provisión, tú vas a empezar a conquistar. Ahorita los chavos, quién sabe cómo van a salir con la tarea, pero escuchen, van a salir bien para la honra y para la gloria del Señor. Y lo que venga más adelante, amados jóvenes, ustedes van a empezar a conquistar, porque va a ser un tiempo diferente y va a ser una forma diferente en cómo se van a tener que hacer las cosas. La iglesia va a tener que tener ajustes. Amados hermanos, no pensemos que el reino de Dios es solamente algo
algo escatológico. El reino de Dios está aquí y está ahora. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo Espíritu que fue derramado en el día del Pentecostés. Es el mismo Espíritu que vino sobre el Señor Jesús. Aquí la única situación es que para que ese Espíritu nos mueva y obre a través de nosotros, necesitamos tiempo con Él, tiempo en su presencia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, fíjese bien, si hemos sido trasladados a su reino, quiere decir que la autoridad suprema de ahora en adelante que gobierna nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. No solamente es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de esto? ¿Sabes qué? Él nos ha hecho nueva criatura y de aquí en adelante nosotros podemos vivir diferente. Dice la Biblia, según a los Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Si el reino de su Hijo está en nosotros, Juan 5:24 dice, de cierto te digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando el reino de su Hijo está sobre nosotros, entonces hay vida fluyendo de nosotros. Así es que no estén tristes, no estén agobiados, no estén deprimidos. Hay vida en la sangre preciosa de Jesús. Hay victoria en la sangre preciosa de Jesús. Ahora quiero decirte, hay autoridad sobre nuestra vida. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Antes no éramos nada. Antes éramos advenedizos, antes éramos perdidos, antes éramos esclavos del pecado y Satanás, pero ahora somos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que nada ni nada en este mundo, ni en el presente ni en el futuro, puede quitarnos este privilegio, este estatus, esta bendición. Entonces el apóstol dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Ojalá y te metas ese texto en tu mente primero y luego venga a tu espíritu, que nada, absolutamente nada, nos separe del amor del Señor. La siguiente cosa que hace nuestro traslado efectivo es que tenemos redención por su sangre y tenemos perdón de pecados. Este texto nos habla de la obra concreta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos disfrutar de un traslado o de tener una vida incomparable fluyendo a través de nosotros si no tenemos la certeza de la obra de su Hijo? Si usted se da cuenta, aquí una vez más viene la figura de la cautividad. Y ya no es un asunto de la historia del pueblo de Israel, porque ahora aquí se hace un énfasis en la redención. Y hay un ser filántropo o un ser movido a misericordia que entregó su vida por ti y por mí, que derramó su sangre preciosa para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Quiero decirte que este ser humano pagó un precio, pagó un rescate para lograr tu libertad, para lograr mi libertad y para lograr, la libertad del mundo. Amados hermanos, el esclavo o cautivo, escucha esto, no puede negociar su libertad porque no tiene con qué pagar ni cómo salir de ahí. Él necesita de una intervención externa para solucionar el problema. Amados hermanos, esta frase no da ninguna ocasión para discutir a quién se le pagó el rescate, porque sería lo más intrascendente. Lo más importante, amados hermanos, es que la redención consiste en que Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos y para redimirnos.
Entonces, amados hermanos, la redención tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, con el pago del precio para sacarnos de la esclavitud. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Y esto quiere decir que la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es para beneficio nuestro. Esa palabra redención significa librarnos figurativamente o específicamente. Esa palabra significa salvarnos, esa palabra significa rescatarnos, esa palabra significa que aunque el pecado tenía que caer sobre nosotros por todo lo que habíamos hecho, el pecado fue remitido a otra persona. Bendito el nombre del Señor. Y que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y que por su llaga nosotros somos curados. Amados hermanos, yo quiero que tú entiendas, yo quiero que ustedes entiendan esta noche, y tenemos que saber y estar seguro que hay un nuevo dueño sobre nuestra vida, por si ya se les olvidó, que ya no es el diablo, que nuestra vida le pertenece a Cristo por derecho de compra, que fuimos comprados por precio de sangre, y que nuestro cuerpo, nuestra alma y todo nuestro ser le pertenece al Señor. Amados hermanos, primera a los Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Y luego dice la Escritura, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu vida no te pertenece, tu tiempo no te pertenece, tu corazón, tu dinero, lo que tú piensas que es tuyo, no es tuyo, es del Señor. Entonces esto significa, tú ya no puedes, tú ya no debes volver al pasado, y porque si tú haces eso, tú vas a seguir viviendo como esclavo. Primera a los Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. Dice, no os hagáis esclavos de los hombres. No te esclavices a una persona, a un marido, a una esposa, a un novio, a una novia. No te esclavices a una persona que crees que te va a dar las respuestas. No te esclavices a un trabajo. No te esclavices a depender de algo, de alguien. Depende del Señor Jesucristo. Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiere decir que debes vivir una vida preciosa de la libertad de un hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Tus pecados ya han sido perdonados. Primera de Juan 1:9, son textos que tú ya te sabes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Este fue escrito para cristianos que cayeron de la gracia del Señor. Pero amados hermanos, acerquémonos al Señor y que sean limpios nuestros pecados, para una vez más poder tener libertad y gozo en nuestros corazones. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, dice, perdonándonos todos los pecados. Amados hermanos, por estas promesas del Señor Jesús que acabamos de leer, debemos entender que por grandes o por graves que hayan sido nuestros pecados, si nos arrepentimos, si pedimos perdón, si pedimos ayuda, amados hermanos, su sangre nos puede limpiar, podemos ser perdonados y podemos ser restaurados a nuestro lugar como hijos de Dios. Dice la Biblia en Isaías 1:18, último versículo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Bendito el nombre del Señor. Esta tarde te quiero pedir, has hecho algo indebido, has dañado tu relación con el Señor. Esta mañana yo creo que Dios nos habló y decía, ¿cómo le sirves al Señor? ¿Cómo le ministras? A escondidas, ¿qué haces? ¿Qué haces por allá? Ay, hermanos, yo quiero decirle, venga, póngase a cuenta con el Señor.
pida perdón y el Señor le va a ayudar, le va a levantar. Te quiero decir algo más. Si no es tu caso, si tú eres una persona redimida, escucha esto que te voy a decir. Bienvenido a la libertad de las tinieblas. Escucha esto, bienvenido al reino de Jesucristo. No te esperes a manifestar su gloria en el cielo, porque ya no va a servir para nada. Se tiene que manifestar aquí. Aquí tenemos el poder, aquí tenemos la tarea, aquí tenemos la lucha, aquí tenemos que manifestarnos. Escucha esto, bienvenido al grupo de hombres y mujeres comprados y perdonados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y te hago un desafío: caminemos juntos sus caminos, caminemos bajo su señorío, caminemos bajo su dirección, dejemos que nos tome de su mano y nos lleve por el camino de la vida. Vivamos siendo obedientes, firmes, y disfrutemos la compañía del Señor. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Hago una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. Esta tarde te suplico que bendigas a mis hermanos. Esta tarde te ruego que si hay alguna atadura, algún pecado, alguna situación, alguna señal, algo que está indicando que las cosas no están bien, yo te suplico, danos la capacidad de entender, danos la capacidad de volvernos a ti, y te suplico con todo mi corazón, perdónanos, perdónanos. Señor, yo también esta noche te quiero pedir, si hay esclavos aquí, rompe la cadena, que no tenga que llegar hasta las plagas. Pero es necesario que esa persona venga y reconozca su necesidad de ti. Si usted tiene necesidad esta noche, usted dígale al Señor: Señor, aquí están estos pecados, aquí están estas adicciones, aquí están estos malos hábitos, aquí están estas cosas feas, aquí están estas enfermedades. Dígale: perdóname, lávame con tu sangre y rescátame del hoyo de la desesperación. Señor, yo te pido también, empieza a poner un espíritu diferente en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Que empecemos a manifestar el reino de tu Hijo amado. Que el amor que derramaste a través de la vida del Señor Jesús fluya en nuestras vidas y tengamos pasión por las almas perdidas. Que tengamos convicción, que tengamos ganas, que tengamos deseos de hacer algo para rescatar a los perdidos del mercado de los esclavos. Muchas gracias, Señor. Bendice a la amada iglesia. Derrama tu misericordia. Derrama tu gracia. Y Señor, te suplico por los que somos tus hijos, si te hemos fallado, perdónanos y vuélvenos el gozo de tu salvación. Libéranos, ayúdanos a no estar atorados ahí, sácanos de ahí, de esa cárcel, de esa prisión. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, que podamos ver
en tu luz, la luz de tu palabra, la luz de tu presencia, de tu evangelio, y que nuestra vida cambie. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.